Toda gran revolución tiene una historia que se cuenta a la luz del día y otra que se escribe en las sombras. Conocemos la saga de Jesús de Nazaret y los 12 hombres que lo dejaron todo para seguirlo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se sostenía ese movimiento? ¿De dónde salía el dinero para alimentar a las multitudes, para vestir a los discípulos, para moverse por toda una nación? La historia del ministerio de Jesús es también la historia de una logística imposible, de un tesoro secreto que lo hizo todo posible. Esta es la crónica de ese motor oculto, la historia de las verdaderas reinas ocultas que financiaron el reino de Dios usando la riqueza del reino de los hombres. No eran pescadores ni artesanos, eran mujeres de la más alta élite, moviéndose en los pasillos de mármol de la corte de Herodes, el mismísimo enemigo. Ellas manejaron el dinero de Jesús desde una posición de inmenso poder y con un riesgo que podría costarles no solo su fortuna, sino su propia vida. En este capítulo de la saga bíblica desenterraremos su historia. Serás testigo del viaje desesperado de una madre que lo arriesgó todo por un milagro. Descubrirás cómo se tejió una red clandestina de patrocinio bajo las narices de un rey paranoico. Sentirás la tensión de una esposa intentando ocultar su peligrosa doble vida a un esposo inteligente y suspicaz. Y permanecerás a su lado en su acto final de lealtad, cuando todo parecía perdido, al pie de la cruz y ante la puerta de una tumba vacía. Esta es la historia que no te han contado, la columna vertebral financiera de la fe. Si deseas acompañarnos en este viaje para desenterrar las crónicas más profundas y sentir su verdadero peso, te invitamos a suscribirte a la saga bíblica y activar las notificaciones. Así, te asegurarás de no perderte ni un solo capítulo de nuestra exploración. Ahora, prepárate para conocer a las mujeres que lo hicieron posible. En la geografía de la antigua Galilea, existían dos mundos. Uno era el de la tierra ancestral, el de las sinagogas de piedra y los campos de olivos que seguían el ritmo de las estaciones y las escrituras. El otro era una invención, una fantasía de mármol y poder impuesta sobre el paisaje. Este segundo mundo tenía un nombre, Tiberíades. Una ciudad nacida no de la fe, sino de la ambición, construida por el tetrarca Herodes Antipas como un monumento a su propia supervivencia y un homenaje a su amo en Roma, el emperador Tiberio. Este era el epicentro de un poder prestado, un teatro político a orillas del mar de Galilea. Sus calles no olían a tierra arada, sino al polvo de las canteras y al perfume de las damas nobles. Sus edificios no susurraban las oraciones de los profetas, sino los secretos de los cortesanos. Y en el corazón de esta ciudad artificial, latiendo con el pulso febril de la intriga, se alzaba el palacio de Herodes. Un laberinto de patios porticados, mosaicos deslumbrantes y salones donde el vino especiado fluía con la misma facilidad que la traición. Era un reino erigido sobre la arena, cuya única certeza era el miedo de Herodes a Roma, el miedo de los nobles a Herodes, y el miedo del pueblo a todos ellos. En este crisol de poder y paranoia, vivía una mujer llamada Juana. Ella no era una simple espectadora de esta opulencia. Era una pieza central en su arquitectura. Como esposa de Cusa, el intendente principal de Herodes, el hombre que administraba las tierras y las finanzas del tetrarca, Juana se movía por los pasillos del poder con una gracia silenciosa. Su vida era un tapiz tejido con los hilos más finos, sedas de Oriente, joyas de Egipto, banquetes interminables y conversaciones donde cada palabra era una máscara. Conocía el peso del silencio, el valor de una mirada y el poder que residía no en los gritos, sino en los susurros. Su existencia estaba perfectamente ordenada. Una coreografía de deberes sociales y lujos calculados. Administraba una casa vasta, supervisaba a decenas de sirvientes y se sentaba en lugares de honor, un símbolo del éxito de su esposo y de su lugar seguro en la cima de la pirámide. Pero en los momentos de calma, en la quietud de sus aposentos mientras la noche caía sobre el lago, un frío inexplicable se aferraba a ella. El brillo del oro que la rodeaba parecía pálido,
y los muros de mármol de su hogar se sentían como los barrotes de la jaula más exquisita del mundo. Tenía todo lo que una mujer de su tiempo y clase podía desear. Y sin embargo, un vacío persistía, un hambre que ningún manjar del palacio podía saciar. Fue entonces cuando los ecos comenzaron a llegar. No a través de los informes oficiales ni de los debates en los salones del palacio, sino a través de los canales invisibles del poder. Un guardia que contaba una historia extraña, una sirvienta que repetía un rumor del mercado, un mercader que hablaba de multitudes siguiendo a un hombre por los caminos polvorientos de Galilea. El nombre era Jesús de Nazaret. Las historias eran fragmentadas, inverosímiles. Hablaban de un carpintero que enseñaba con una autoridad que desconcertaba a los escribas, de enfermos que sanaban con una palabra, de un nuevo reino que no se construía con piedra ni se defendía con espadas. Para la corte de Herodes, esto era al principio una nota a pie de página, otra agitación mesiánica de un pueblo supersticioso. Pero para Juana, atrapada en la vacuidad de su mundo perfecto, estas historias eran algo más. Eran una disonancia, una nota extraña en una melodía monótona y predecible. El reino que ella conocía se basaba en la acumulación, en la apariencia, en el control. El reino del que hablaban los rumores se basaba en lo invisible, en lo imposible, en la entrega. Dos mundos, dos reyes, dos realidades comenzaban a colisionar, no en un campo de batalla, sino en la silenciosa inquietud de su corazón. En un mundo donde cada alianza es una estrategia de poder, ¿qué podría llevar a una mujer de la élite a interesarse por un movimiento que amenaza con derribarlo todo? Para comprender la magnitud del riesgo de Juana, primero hay que entender la naturaleza exacta de la jaula en la que vivía. El palacio de Tiberíades no era un simple hogar. Era el tablero de ajedrez de un rey inseguro, un hombre que había heredado un trono manchado con la sangre de su propia familia. Herodes Antipas, hijo del infame Herodes el Grande, gobernaba no con la autoridad de un linaje amado, sino con la astucia de un superviviente. Su poder era un espejismo sostenido por un hilo de seda que se extendía hasta Roma. Sabía que su título de tetrarca era un regalo condicionado. Cada decisión que tomaba, cada impuesto que recaudaba, cada revuelta que sofocaba, estaba calculada con un solo propósito: mantener a Galilea lo suficientemente pacífica para no llamar la atención del emperador. Su mayor temor no era el juicio del cielo, sino un informe desfavorable enviado al Tíber, uno que pudiera convencer a Roma de que ya no era útil. Este miedo crónico a la irrelevancia convertía su corte en un nido de sospechas, un palacio de víboras donde la lealtad era una moneda volátil. Juana, a través de los ojos de su esposo Cusa, veía la maquinaria de este reino por dentro. Veía a los nobles adular a Herodes en sus banquetes, levantando copas en su honor, para después deshacer su reputación en susurros por los pasillos. Escuchaba los informes de los espías sobre cada profeta y agitador que surgía del desierto, prometiendo fuego y redención. Y en aquellos meses, ningún nombre causaba más ansiedad que el de Juan, el Bautista. Desde la perspectiva de Herodes, aquel hombre era una tormenta en el horizonte, un imán para las multitudes, un catalizador del fervor popular que tanto aterraba a sus amos romanos. Pero el desafío de Juan se volvió personal e intolerable cuando su voz se atrevió a juzgar la alcoba del rey. Su condena pública del matrimonio de Herodes con Herodías, la esposa de su propio hermano, fue una afrenta directa, un ataque al honor del tetrarca que resonó en cada mercado y sinagoga. No era solo un asunto moral, era un cuestionamiento público de su legitimidad. Juana fue testigo directo de la reacción. Vio la furia controlada de Herodes, pero más aterradora aún, observó la furia helada de Herodías. Ella no era una simple consorte, era una estratega política, una mujer que veía el trono como su derecho y a Juan como una amenaza existencial a su estatus de reina. Su humillación pública se transformó en un veneno que goteaba en el oído de Herodes día y noche, recordándole que la debilidad de un rey comienza con la insolencia de un profeta. La corte se dividió. Algunos, por piedad o por miedo a la ira popular,
aconsejaban cautela. Otros, buscando el favor de Herodías, exigían la cabeza del Bautista. La cuestión de qué hacer con él se convirtió en el centro de gravedad del palacio. Para un hombre como Herodes, atrapado entre el miedo al pueblo y la implacable presión de su esposa, solo había una solución de compromiso: silenciar la amenaza sin crear un mártir. La orden fue dada en secreto. Juan fue arrestado y encerrado en la aislada y brutal fortaleza de Maqueronte, en el desierto, lejos de sus seguidores. El aire en el palacio cambió. Con Juan encadenado, una tensa calma se instaló, pero el miedo no desapareció. Simplemente se ocultó mejor. El encarcelamiento del Bautista fue una demostración de poder. Una lección para cualquiera que se atreviera a desafiar la autoridad del trono. Juana entendió la lección a la perfección. Vio cómo la justicia podía ser torcida por la conveniencia política y cómo la verdad podía ser encerrada en una celda para apaciguar el orgullo herido de una reina. El poder de Herodes, aunque prestado, tenía un largo y terrible alcance, y fue precisamente en medio de esta atmósfera cargada, con el profeta más grande de Israel encadenado, que los susurros sobre otro predicador galileo comenzaron a tomar más fuerza. Este nuevo maestro, Jesús, también hablaba de un reino, también sanaba a los enfermos y también atraía a las multitudes. Para Herodes y su corte, un profeta era reemplazado por otro. La amenaza simplemente cambiaba de nombre. El peligro que había consumido a Juan ahora buscaba un nuevo objetivo. La esperanza ha nacido, pero el remedio es más peligroso que la enfermedad. Buscar a este profeta no es solo un viaje, es un acto de traición. ¿Se atreverá a dar el primer paso? El veneno del palacio no siempre entraba por el oído en forma de susurro. A veces, simplemente, estaba en el aire. Juana lo sentía en los banquetes interminables, noches coreografiadas de exceso, donde la risa de los hombres era tan hueca como sus promesas de lealtad a Herodes. Observaba desde su asiento de honor una figura serena y elegante, mientras se servían platos de aves exóticas y fluía el vino de las islas griegas. Veía las sonrisas calculadas, los gestos de falsa camaradería, y entendía que todo era una actuación. Cada conversación era una negociación, cada cumplido un anzuelo. Este mundo, que para otros representaba el pináculo del éxito, se había convertido para ella en una asfixia lenta, un desierto espiritual adornado con oro y mármol. La grieta en su jaula dorada no había aparecido de repente. Se había formado a lo largo de los años, con cada risa forzada, con cada momento de soledad en medio de la multitud. Pero fue una crisis, una de esas tragedias íntimas que el poder y la riqueza no pueden tocar, la que finalmente hizo añicos su mundo. Su joven hijo, su único hijo, había caído enfermo, y ha caído. Al principio fue una fiebre, algo que los mejores médicos de la corte, traídos de Séforis e incluso de más allá, desestimaron con confianza. Cusa no escatimó en gastos. Se aplicaron cataplasmas costosas, se recitaron encantamientos griegos y se importaron remedios raros de Egipto. Sin embargo, la fiebre no cedía. La vida del niño se consumía lentamente, su cuerpo frágil ardiendo día y noche. Juana pasó incontables horas junto a su lecho, sintiendo la impotencia más absoluta que un ser humano puede conocer. El poder de su esposo, el favor del rey, las monedas de oro que podían comprar casi cualquier cosa en el mundo, eran inútiles frente al avance silencioso de la muerte. Los médicos, antes tan seguros de sí mismos, comenzaron a evitar su mirada, susurrando excusas antes de retirarse, dejando tras de sí solo el pesado silencio de la derrota. Fue en esta oscuridad donde una nueva voz comenzó a tener sentido, la de Susana. Ella no era una noble de la corte, sino una mujer de medios más modestos que servía en la casa de Juana, y cuya discreción y piedad la habían convertido en su única verdadera confidente. Mientras las otras damas hablaban de sedas y política, Susana hablaba de las historias que traía el viento de Galilea. Una tarde, mientras Juana regresaba del lecho de su hijo, con el rostro marcado por el llanto y la falta de sueño, Susana la detuvo en un pasillo apartado.
No le ofreció las condolencias vacías de los demás. En cambio, le habló con una urgencia contenida sobre el Nazareno. Le contó la historia, que se susurraba en los pueblos, de un oficial romano en Cafarnaúm, un hombre del poder, un invasor, cuyo siervo había sido sanado a distancia por una sola palabra de este Jesús. «No es un mago, señora», le dijo Susana con una convicción que estremeció a Juana. «La gente dice que habla y actúa con una autoridad diferente. No la de los hombres, sino la del cielo. Dicen que donde Él está, la enfermedad y la desesperación retroceden». Para Juana, escuchar esto en los muros estériles del palacio fue como sentir una brisa fresca en medio de un incendio. Los rumores que antes eran una curiosidad lejana, una distracción política, ahora se transformaban en la melodía de una posibilidad casi inconcebible. La historia del oficial romano la golpeó con una fuerza particular. Él también era un hombre de poder y estatus, y sin embargo, había buscado ayuda en este profeta itinerante. Esa noche, el último de los médicos se marchó, declarando con una formalidad solemne que el destino del niño estaba ahora en manos de los dioses. Para Juana, esas palabras fueron una liberación. Los dioses de Roma y la lógica de los griegos habían fracasado. El poder de Herodes y la riqueza de Cusa habían fracasado. El mundo que conocía, con todas sus reglas y jerarquías, se había revelado como un fraude impotente. Ya no tenía nada que perder. El miedo a la ira de su esposo, el terror a las consecuencias políticas, el riesgo de la humillación pública, todo se desvaneció ante la imagen del rostro febril de su hijo. La desesperación se convirtió en un extraño tipo de coraje. La grieta en su jaula se había convertido en una puerta abierta. Si existía una brizna de esperanza, incluso si esa esperanza vivía en los caminos polvorientos y era predicada por un hombre considerado un problema para el Estado, iría a buscarla. La decisión estaba tomada, sellada en el silencio de una madre desesperada. Pero en un mundo donde cada movimiento de una mujer de su clase era observado y juzgado, ¿cómo podría una reina de la corte desaparecer sin desatar las sospechas de las mismas víboras con las que compartía su mesa? El plan de Juana nació de la misma astucia que había aprendido a dominar en la corte de Herodes. Desaparecer era imposible, pero un viaje piadoso era perfectamente plausible. Con una calma que desmentía la tormenta en su interior, le informó a su esposo Cusa que emprendería una peregrinación de varios días a un antiguo santuario en las afueras de Magdala para orar por la salud de su hijo. Era una excusa impecable, una que apelaba a la piedad tradicional y que no levantaría sospechas. Cusa, consumido por las crecientes tensiones políticas en el palacio y aliviado de que Juana hubiera encontrado un consuelo espiritual, aceptó sin apenas cuestionarla. Le ofreció una escolta de guardias y un litera, pero ella la rechazó con delicadeza, argumentando que un verdadero voto a los cielos requería humildad y sacrificio. Era la coartada perfecta, una mentira envuelta en un manto de verdad. La verdadera logística recayó sobre los hombros de Susana. Mientras Juana interpretaba su papel en los salones del palacio, Susana se movía por los mercados, consiguiendo ropas sencillas de lino basto, velos que ocultarían sus rostros nobles y sandalias resistentes hechas para los caminos de tierra, no para los suelos de mármol. Al amparo de la noche, antes del amanecer, las dos mujeres se despojaron de sus identidades. Juana se quitó las sedas y las joyas, cada pieza un eslabón de la cadena que la ataba a su jaula. Al vestirse con las ropas de una mujer común, sintió una mezcla de terror y liberación. Por primera vez en su vida, era anónima. El contraste fue brutal e inmediato. El aire de la madrugada, fresco y limpio, reemplazó la atmósfera cargada de incienso y secretos del palacio. El silencio del campo, roto solo por el canto de los pájaros, suplantó el murmullo constante de la intriga. Sus pies, acostumbrados a los delicados mosaicos, protestaron contra la dureza de las piedras y el polvo del camino. Cada paso era un esfuerzo, un recordatorio de la abismal distancia entre su vida anterior y la cruda realidad del mundo. Vio la pobreza que su riqueza había ignorado,
los rostros marcados por el sol y el trabajo, y sintió una vulnerabilidad que nunca había conocido. Ya no era Juana, esposa del intendente. Era solo una mujer, una madre, buscando un milagro en el corazón de la tierra que su clase gobernaba, pero que no entendía en absoluto. Después de un día de viaje agotador, siguiendo las indicaciones que Susana había recogido, llegaron a Cafarnaúm. No encontraron a Jesús en una sinagoga o en un palacio, sino a orillas del lago, rodeado por un mar de humanidad. Eran los olvidados del reino de Herodes, pescadores con las manos agrietadas, mujeres con niños enfermos en brazos, mendigos, cojos y leprosos que se mantenían a una distancia esperanzada. No había guardias ni protocolos. Para llegar al maestro, Juana tuvo que hacer algo que nunca había hecho: abrirse paso, pedir permiso a aquellos a quienes normalmente habría ignorado y hacerse pequeña, una más entre la multitud desesperada. Cuando finalmente lo tuvo delante, las palabras ensayadas la abandonaron. El hombre que vio no tenía el porte de un rey ni la arrogancia de un erudito. Sus ojos, sin embargo, contenían una autoridad y una compasión que la desarmaron por completo. Con la voz entrecortada, le habló de su hijo. No hubo un espectáculo de poder, ni gestos teatrales. Jesús la escuchó con una atención absoluta, y en su mirada, Juana sintió que veía no solo su angustia, sino el abismo de su alma vacía. Cuando terminó de hablar, él no le prometió un milagro. Le ofreció una prueba de fe. «Vuelve a tu casa», le dijo con una calma que silenció el caos a su alrededor. «Tu hijo vive». Un torbellino de duda y esperanza luchó en su interior. ¿Eso era todo? ¿Una simple frase? Pero entonces se quedó un momento más, observando. Lo escuchó enseñar, y sus palabras no eran como nada que hubiera oído. Hablaba de un reino donde los últimos serían los primeros, donde los pobres eran bienaventurados y los que lloraban serían consolados. Vio cómo tocaba a un leproso sin miedo, cómo miraba a un recaudador de impuestos sin juicio. Juana comprendió que había venido buscando una cura para el cuerpo de su hijo, pero estaba presenciando la sanación del alma de un pueblo. El milagro no era solo el poder de sanar, era la existencia misma de este hombre y la esperanza que encarnaba. En el camino de regreso, mientras su corazón debatía entre la fe y el miedo, un sirviente de su casa, enviado por un Cusa presa del pánico, corrió a su encuentro. Con el rostro lleno de asombro y alegría, le anunció la noticia. La fiebre de su hijo se había roto repentinamente el día anterior. Cuando Juana le preguntó la hora, la respuesta heló su sangre y encendió su alma. Fue en el preciso instante en que el maestro de Galilea había pronunciado esas palabras. El milagro físico había salvado la vida de su hijo, pero el milagro que presenció en los ojos de la multitud y en las palabras del maestro había puesto en jaque la suya. Regresaba a su jaula dorada, pero ya no era la misma prisionera. Ahora se enfrentaba a una elección mucho más aterradora que la de buscar una cura. ¿Qué haces cuando la riqueza que te define de repente parece inútil a menos que se ponga al servicio del único rey verdadero que acabas de conocer? El regreso al palacio fue como entrar en un sueño febril, un lugar familiar que se había vuelto extrañamente ajeno. Juana caminaba por los mismos pasillos de mármol pulido, pero ahora sus pies recordaban la sensación del polvo y las piedras. El aire, denso con el aroma de aceites perfumados y especias exóticas, ahora le parecía sofocante, artificial. Las conversaciones de los cortesanos, antes el pulso de su existencia, ahora sonaban como el zumbido de insectos, triviales y vacías. Había vuelto a su mundo, pero ya no le pertenecía. Veía con una claridad dolorosa la verdad que el lujo pretendía ocultar. Aquello no era un reino, era una jaula. El momento culminante de su regreso fue el reencuentro con su hijo. Lo encontró sentado en su cama, no postrado y ardiendo en fiebre, sino con los ojos claros y una sonrisa que ella pensó que nunca volvería a ver. Al abrazarlo, sintiendo el calor de la vida restaurada en su pequeño cuerpo, la gratitud la inundó con la fuerza de una marea.
El milagro era real. La gratitud se mezcló con una certeza inquebrantable. Su vida y por extensión su fortuna ya no eran suyas. Habían sido compradas de nuevo por una palabra de gracia pronunciada por un carpintero a orillas de un lago. Su esposo, Cusa, rebosante de alegría, atribuyó la recuperación a los dioses de su peregrinaje, al poder de sus oraciones. Juana simplemente asintió, pronunciando su primera gran traición silenciosa. El abismo entre ellos, antes una delgada fisura, se había convertido en un cañón. Él celebraba el resultado. Ella había conocido la fuente. Los días siguientes fueron una prueba. Juana observaba el funcionamiento del palacio con su nueva perspectiva, y lo que veía la horrorizaba. Una noche, desde la discreción de una galería, observó a Cusa en una reunión con los administradores de Herodes. Hablaban de números, no de personas. Discutían el aumento de los impuestos sobre la producción de pescado del lago y los cultivos de grano de las aldeas galileas para financiar la construcción de un nuevo hipódromo en honor a un dignatario romano. Juana escuchaba a su esposo hablar con orgullo de su eficiencia, de cómo optimizar los ingresos, y en su mente veía los rostros de los pescadores que había encontrado. Hombres cuyas espaldas ya estaban dobladas por el esfuerzo. Fue en ese instante, en la fría luz de las lámparas de aceite, que todo se aclaró. Vio los dos reinos en perfecta y terrible oposición. El reino de Herodes, el de su esposo, era un sistema de extracción. Tomaba la fuerza, el trabajo y el pan de la gente para convertirlo en piedra, poder y espectáculo vacío. Era un reino que se alimentaba de la vida para construir monumentos a la muerte. El reino del que hablaba Jesús era lo opuesto. Era un sistema de restauración. Daba vista a los ciegos, fuerza a los débiles y esperanza a los desesperados. Era un reino que se alimentaba de la fe para construir monumentos de vida en los corazones de las personas. Y Juana estaba en el medio. Su hogar y su riqueza eran el punto exacto donde estos dos mundos chocaban. El dinero que su esposo administraba con tanta habilidad, esa corriente de poder que fluía de los oprimidos hacia el opresor, podía ser desviado. La decisión cayó sobre ella no como una elección, sino como un imperativo, una revelación tan poderosa como la sanación de su hijo. Esta era su verdadera vocación. No estaba destinada a ser la esposa silenciosa de un cortesano. Estaba destinada a ser la intendente de un rey diferente. Esta sería su rebelión silenciosa. Usaría los mecanismos del reino de la oscuridad para financiar el avance del reino de la luz. Aceptó el riesgo con una calma que la sorprendió. Traición a Herodes, engaño a su marido, la pérdida de su estatus, de su hogar, incluso de su vida. Todo palidecía en comparación con la alternativa. Volver a la muerte en vida de su existencia anterior. No esperó. La convicción exigía acción. Esa noche convocó a Susana a sus aposentos. La miró a los ojos y le reveló su plan. No como una sugerencia, sino como un hecho. No serían simplemente seguidoras agradecidas. Serían el motor, la columna vertebral invisible del ministerio de Jesús. Usarían su acceso, su inteligencia y su fortuna para asegurar que su mensaje nunca se viera obstaculizado por la falta de pan o de un lugar para dormir. Susana, que había sido testigo del milagro, escuchó con una mezcla de asombro y terror, pero en el fondo de sus ojos brillaba la misma luz de fe. Asintió, sellando el pacto. Juana se dirigió a un cofre de madera tallada donde guardaba los fondos de la casa, un presupuesto que Cusa rara vez inspeccionaba en detalle. Sacó una pesada bolsa de monedas de plata. El sonido metálico en el silencio de la habitación fue el primer golpe de martillo en la construcción de un nuevo mundo. La primera moneda había sido entregada. El pacto silencioso, sellado. Juana había encontrado el propósito de su riqueza, convirtiéndose en el motor secreto de una revolución espiritual. Pero operar un ministerio clandestino desde el corazón del territorio enemigo era un desafío inmenso. Y el primer y más peligroso obstáculo no estaba en los pasillos del palacio, sino al otro lado de la cama.
su propio esposo, un hombre cuya inteligencia y atención al detalle eran las mismas cualidades que ahora amenazaban con descubrirlo todo. La rebelión de Juana no comenzó con el estruendo de espadas, sino con el tintineo silencioso de la plata cambiando de manos en los callejones traseros de Tiberíades. Los meses que siguieron a su decisión fueron una clase magistral de discreción. Su vida exterior permaneció impecable. Asistía a los banquetes, participaba en las conversaciones y gestionaba su hogar con la misma eficiencia de siempre. Pero por dentro, se había convertido en una estratega, una agente doble en la corte de su propio marido. Cada día era un ejercicio de equilibrio sobre la cuerda floja, y el abismo que se abría a sus pies era la sospecha del hombre que dormía a su lado. Cusa era, ante todo, un hombre de orden. Su mente funcionaba como un ábaco, registrando patrones, balances y anomalías. Al principio, atribuyó los cambios en su esposa a la traumática experiencia de la enfermedad de su hijo. Su nueva devoción, su repentino desinterés por las frivolidades de la corte e incluso sus frecuentes visitas a las zonas más pobres de la ciudad parecían la respuesta lógica de un alma agradecida. Incluso se sintió orgulloso de su piedad. Pero el orden de Cusa no era solo conceptual, era matemático, y los números no mienten. La primera señal de alarma apareció en los libros de contabilidad del hogar. Cusa, en una de sus revisiones mensuales, frunció el ceño. No era un desfalco evidente, sino una serie de irregularidades persistentes. Las partidas para donativos al templo se habían duplicado. Los gastos en suministros, como telas y grano, eran inexplicablemente altos, casi como si estuvieran abasteciendo a un pequeño ejército en lugar de a una sola casa. Y había retiros frecuentes de dinero en efectivo, justificados con notas vagas como ayuda a viudas o reparaciones de la sinagoga local. Individualmente, cada gasto era defendible. En conjunto, formaban un patrón que su mente analítica no podía ignorar. Su hogar, el microcosmos de orden que él gobernaba, tenía una fuga. Una noche, cuando la casa estaba en silencio y solo el sonido de las antorchas del palacio rompía la oscuridad, decidió confrontarla. No lo hizo con ira, sino con la calmada precisión de un administrador que ha encontrado un error en sus cuentas. Desplegó un papiro sobre la mesa de su estudio privado y la invitó a sentarse. «Juana», comenzó con una voz desprovista de acusación, pero cargada de una seriedad ineludible. «He estado revisando las finanzas. Nuestros gastos han aumentado de una manera que no puedo explicar. El dinero que destinamos a la caridad este mes es mayor que todo el presupuesto de entretenimiento de un año. Ayúdame a entenderlo». El corazón de Juana se detuvo. Este era el momento que había temido. Miró los números en el papiro, cada cifra una prueba de su traición. Levantó la vista y se encontró con los ojos de su esposo. No eran los ojos de un tirano, sino los de un hombre confundido que buscaba una explicación lógica. En ese instante, Juana recurrió a toda la disciplina y el autocontrol que había aprendido en la corte. No se defendió, no mintió descaradamente, envolvió la verdad en un velo de piedad. Habló con una pasión que no era del todo fingida sobre la revelación que había tenido durante su peregrinaje, sobre la imperiosa necesidad de mostrar gratitud a los cielos por la vida de su hijo. «El oro en nuestros cofres se sentía muerto, Cusa», dijo, su voz suave pero firme. «Le prometí a Dios que si nuestro hijo vivía, nuestra casa sería un manantial para los necesitados. ¿Es un precio demasiado alto a pagar por el milagro que recibimos?». Su argumento lo desarmó. Apelar a la lógica era una cosa, pero argumentar en contra de la devoción de una madre agradecida era otra muy distinta. Él amaba a su hijo. Amaba a su esposa. ¿Cómo podía castigarla por ser demasiado generosa? Cusa suspiró, enrollando el papiro. Aceptó su explicación, pero no sin una reserva. La lógica había sido satisfecha, pero su instinto, esa herramienta afilada que le permitía sobrevivir en la corte de Herodes, le decía que había algo más. La pasión en los ojos de Juana no era solo piedad, era la llama de un secreto. No dijo nada más, pero a partir de esa noche comenzó a observar. Notaba con quién hablaba,
cuánto tiempo pasaba con Susana, y el brillo febril en su mirada cuando pensaba que nadie la veía. El interrogatorio había terminado, pero la investigación de Cusa apenas comenzaba. Juana había ganado la batalla, pero la guerra silenciosa en su propio hogar se había declarado. Ahora, cada acto de fe, cada moneda desviada, estaría bajo el escrutinio del hombre al que amaba. Atrapada entre la lealtad a su esposo y la devoción a su rey, Juana comprendió que el peligro no la detendría. Al contrario, la obligaría a ser más audaz, más inteligente, y a construir junto a Susana una red de apoyo tan eficaz y discreta que pudiera mover un reino sin que el mundo ni su propio marido notaran el temblor bajo sus pies. La sospecha de Cusa no frenó a Juana, la transformó. La obligó a pasar de ser una simple benefactora a convertirse en la maestra de una operación clandestina. Ya no podía permitirse grandes retiros de dinero ni justificaciones vagas. El peligro la hizo más inteligente, más audaz. Su primer y más brillante movimiento fue dejar de ser el único punto de origen de los fondos. Junto a Susana, comenzó a construir una red, un sorpresivo sororidad de fe que operaba bajo las narices de sus esposos y de la sociedad. Eran mujeres como ella, algunas de alta cuna, otras esposas de mercaderes prósperos, viudas con herencias considerables, mujeres que también habían sido sanadas en cuerpo o espíritu por el mensaje del Nazareno. Juana ya no era solo una mecenas, se había convertido en una generala, y estas mujeres eran sus lugartenientes en una guerra silenciosa por la esperanza. La misión de esta red era simple en su objetivo, pero compleja en su ejecución: liberar a Jesús y a sus discípulos de toda preocupación terrenal para que pudieran dedicarse por completo a su misión celestial. Se convirtieron en la intendencia invisible del reino, las estrategas detrás de la expansión del movimiento. Su trabajo se dividía en áreas de una eficiencia que Cusa, de haberlo sabido, habría admirado. La primera era la provisión. Un grupo de 13 hombres, a menudo seguidos por docenas más, no podía simplemente vivir del aire. Antes de que Jesús y sus seguidores llegaran a una nueva aldea, un mensajero discreto, a menudo un niño o un anciano, llegaba primero. Llevaba un mensaje codificado y una pequeña bolsa de monedas a un hogar de la red. Esa noche, en lugar de ser una carga para los pobres, los discípulos encontraban una comida caliente esperándolos: pan recién horneado, pescado del lago, vino y aceite. Tenían un lugar seguro donde dormir, ya fuera un granero limpio o una habitación de huéspedes, lejos de oídos indiscretos y de la hostilidad de las autoridades locales. Luego estaba el mantenimiento. Los caminos de Galilea eran implacables. Las sandalias se deshacían, las túnicas se rasgaban y el sol y el viento castigaban sin piedad. Susana se convirtió en la intendente principal de estos asuntos. Organizaba la compra de cuero y tela en los mercados y coordinaba a las mujeres de la red para que repararan las vestiduras de los discípulos. Era un trabajo humilde, invisible, pero absolutamente esencial. Aseguraba que los portadores de un mensaje real no parecieran simples vagabundos, permitiéndoles entrar en las sinagogas y en las plazas con una dignidad que reforzaba la autoridad de sus palabras. Sufragaban cada necesidad, desde los odres para el agua hasta el aceite para las lámparas, asegurando que la luz del ministerio nunca se apagara por falta de recursos. Pero la contribución más vital de Juana provenía de su posición única en el corazón del poder. Ella era los oídos de la operación. En los banquetes, escuchaba las quejas de los centuriones romanos sobre los patrullajes. Oía a los nobles leales a Herodes hablar con desdén sobre la creciente popularidad del problema nazareno. Un día, escuchó a un funcionario planear una visita de recaudación de impuestos a una serie de aldeas, una operación que a menudo servía como pretexto para arrestar a líderes locales y sofocar cualquier posible disidencia. Esa misma tarde, un mensaje urgente salió del palacio. La ruta de Jesús fue alterada, y el grupo evitó por completo la región, eludiendo una trampa que podría haber terminado el ministerio meses antes de su culminación. Juana usaba la información del reino de Herodes como un arma para proteger al reino de Dios.
convirtiendo la intriga del palacio en un escudo para el profeta. Esta maquinaria de la esperanza funcionaba a la perfección. Liberó al movimiento. Jesús y los 12 podían viajar más lejos, predicar con más audacia y enfocarse en las almas de las personas, sabiendo que sus cuerpos y su seguridad estaban en manos competentes. Mientras Pedro predicaba a la multitud y Juan enseñaba al círculo íntimo, Juana y Susana manejaban los mapas, contaban las monedas y se aseguraban de que la revolución del amor tuviera los pies bien puestos sobre la tierra. Los hombres eran la voz y el rostro público del movimiento, pero esta red de mujeres era su corazón latente, el motor silencioso que bombeaba vida y recursos a cada una de sus partes, permitiendo que floreciera en el hostil terreno de Galilea. El mensaje se extendía, las multitudes crecían, y la fama del Nazareno se convertía en una leyenda. Pero la fama, en el reino de Herodes y de César, es una luz que no solo ilumina, sino que también atrae la atención de las sombras. Cada milagro reportado, cada multitud reunida, era un paso más hacia un destino inevitable en la capital del poder y la religión, Jerusalén. Y Juana, desde su posición privilegiada, sabía con una certeza aterradora que la colisión final ya no era una posibilidad, sino una profecía a punto de cumplirse. La noticia llegó al palacio como un trueno distante en un día despejado, primero como un rumor, luego confirmado por los informes de los centuriones. El Nazareno, Jesús, estaba en movimiento. Después de meses de ministerio en los pueblos y campos de Galilea, había girado hacia el sur. Se dirigía a Jerusalén para la Pascua. Para los miles que lo seguían, este era el momento de la coronación, la marcha triunfal del Mesías hacia la ciudad santa para reclamar su trono. Pero para Juana, que escuchó la noticia en los fríos pasillos del poder, cada palabra fue una sentencia de muerte. Ella no veía una procesión, sino un cordero caminando voluntariamente hacia el altar del matadero. Su posición privilegiada se convirtió en una fuente de tormento. Mientras los discípulos, en el camino, sentían la euforia de la multitud, Juana escuchaba las conversaciones reales que tenían lugar en las sombras. Escuchó la reacción de Herodes Antipas, una mezcla de alivio y curiosidad perversa. Para él, Jesús ya no era su problema. Ahora era la espina en el costado del procurador romano, Poncio Pilato, y del sumo sacerdote, Caifás. Que el templo y Roma se encarguen de su propio profeta, lo oyó decir con una sonrisa cínica a uno de sus consejeros. La vida del hombre que había sanado a su hijo era, para el rey, una simple ficha en el tablero de ajedrez político. A través de los mensajeros que conectaban a Herodes con las autoridades del Sanedrín en Jerusalén, Juana obtuvo una visión clara y aterradora del frente de batalla que esperaba a Jesús. Las palabras que llegaban no eran de debate teológico, sino de guerra política. Lo llamaban blasfemo, un falso profeta que amenazaba la santidad del templo. Pero Juana, instruida en el lenguaje del poder, sabía leer entre líneas. La verdadera amenaza no era religiosa, era económica y política. Jesús desafiaba el control que los saduceos tenían sobre el lucrativo negocio de los sacrificios del templo y ponía en duda la autoridad de los fariseos sobre la ley. Estaba alterando un ecosistema de poder cuidadosamente equilibrado, y un sistema así siempre elimina a la amenaza de raíz. Una tarde, mientras observaba a Cusa revisar los planos para una nueva villa, Juana se sintió completamente aislada, una espía en su propio hogar. Su esposo hablaba de cimientos de piedra y vigas de cedro, pero su mente estaba en Jerusalén, pensando en los cimientos de un poder corrupto a punto de ser sacudido y en el cuerpo de un hombre que sería quebrado como una viga. El aire del palacio, antes solo sofocante, ahora se sentía venenoso. Cada risa, cada copa de vino, cada nota de música, parecía una celebración profana de la tragedia que ella sabía que era inminente. En la quietud de sus aposentos, miró uno de los cofres de plata, la fuente de su poder clandestino, y sintió la impotencia más profunda de su vida. Este dinero
que podía comprar comida, refugio e información, que había movido el ministerio por toda Galilea, era completamente inútil ahora. No podía comprar la lealtad de Judas, no podía sobornar a Caifás, no podía apaciguar la cobardía de Pilato. Se dio cuenta de que su rebelión silenciosa, tan efectiva en el campo de la logística, no tenía armas para luchar en esta guerra espiritual. Había financiado un movimiento basado en la fe, y ahora, ella misma, se enfrentaba a la prueba definitiva. Creer que había un propósito en el desastre que se avecinaba. El miedo no la paralizó. Al contrario, forjó en ella una resolución de acero. Si no podía detener la tormenta, se quedaría en ella. Su deber no había terminado, simplemente había cambiado. Ya no se trataba de facilitar la predicación, sino de ofrecer consuelo en la persecución. Convocó a Susana y en sus ojos vio el mismo miedo y la misma determinación. No había necesidad de un largo discurso. Ambas sabían lo que debían hacer. No irían a Jerusalén para aclamar a un rey, sino para acompañar a un amigo en su hora más oscura. Su viaje no sería de celebración, sino de vigilia. El oro y la plata, que habían pavimentado el camino del ministerio por toda Galilea, ahora yacían fríos e impotentes. La batalla que se avecinaba en Jerusalén no se lucharía con ejércitos ni se ganaría con riquezas. Juana lo entendió con una claridad devastadora. Su papel ya no era el de financiar un movimiento de vida, sino el de prepararse para atestiguar una muerte. Y mientras empacaba, no para una celebración de Pascua, sino para una vigilia, se hizo a sí misma y a Susana una promesa silenciosa. Cuando todos los hombres valientes huyeran y el cielo se oscureciera, ellas no lo abandonarían. Su patrocinio no había sido un contrato para la victoria, sino un voto de lealtad hasta el final, y más allá. La promesa de Juana fue puesta a prueba en un Gólgota bañado por un sol antinaturalmente oscuro. Cuando el valor de los hombres se evaporó y los discípulos que habían jurado morir por su maestro se dispersaron como hojas en el viento, las mujeres permanecieron. A una distancia prudente pero inquebrantable, Juana, Susana, María Magdalena y las otras observaron. Cada clavo martillado era un golpe contra su propia alma. Cada insulto lanzado por la multitud era una blasfemia contra la esperanza que había renacido en ellas. Juana, la mujer de la corte, acostumbrada a la sutileza del poder, ahora contemplaba su forma más brutal y primitiva. Vio la colisión final de los dos reinos, el de César y Caifás, que clavaba la vida a un madero, y el de Jesús, que perdonaba a sus verdugos desde él. Todo lo que había temido en los pasillos del palacio se había materializado en aquella colina. El rey que había financiado estaba siendo ejecutado como un esclavo, y su reino parecía desmoronarse en un grito final de abandono. La esperanza murió a la hora nona, pero la lealtad no. Mientras el mundo se apresuraba a terminar sus asuntos antes de la llegada del Sabbat, y los discípulos se escondían tras puertas cerradas, la red de mujeres se activó por última vez. José de Arimatea y Nicodemo, figuras del poder que finalmente salieron de las sombras, consiguieron el cuerpo y una tumba, pero un entierro digno requería más que una cueva en la roca. Requería el honor de los ritos funerarios, un último acto de amor. Y eso, una vez más, requería recursos. Fue el patrocinio final de Juana. Dejando a un lado su propio dolor, ella y Susana se dirigieron a los mercados de especias de Jerusalén. No regatearon. Compraron las mejores y más costosas provisiones. Libras de mirra y áloes, una cantidad extravagante, digna no de un criminal ejecutado, sino de un rey. Usaron el último remanente de su tesoro de rebelión no para sostener a los vivos, sino para ungir a los muertos. Fue el acto de fe más irracional y más puro de todos. Una inversión en un cuerpo sin vida. Un voto de amor a una causa que parecía completamente perdida. El Sabbat llegó, imponiendo un silencio pesado y absoluto sobre la ciudad y sobre sus corazones. Durante un día entero, el mundo se detuvo. Para Juana, fue el día más largo de su vida. El rey estaba muerto, el movimiento descabezado, el futuro una página en blanco y aterradora.
¿Había valido la pena? ¿El riesgo? ¿El engaño? ¿La traición a su antigua vida? ¿Todo para terminar en el silencio de una tumba sellada? La duda, fría y afilada, se abrió paso en su agotamiento. Su fe, tan audaz y práctica, se enfrentaba ahora al vacío. Había financiado una esperanza, y ahora todo lo que quedaba era el recuerdo y el peso de las especias no utilizadas. Pero la lealtad exigía un último acto. Antes de que el primer rayo de sol tocara las murallas de Jerusalén, en la penumbra del primer día de la semana, las mujeres se reunieron de nuevo. Con las pesadas especias en sus manos, emprendieron el camino hacia el sepulcro. Su conversación era la de mujeres prácticas, ensombrecidas por el dolor. Se preocupaban por los guardias, por el peso de la gran piedra que sellaba la tumba. ¿Quién nos moverá la piedra?, se preguntaban. Iban a realizar un último servicio, un último acto de amor y cierre. No esperaban nada más que la fría quietud de la muerte. Lo que encontraron fue el comienzo de un nuevo universo. El jardín estaba silencioso, pero la tumba estaba abierta, la piedra masiva arrojada a un lado como si fuera un guijarro. El pánico inicial dio paso al asombro. Dentro, no había un cuerpo que ungir, sino la visión de dos figuras con vestiduras deslumbrantes. Y entonces, las palabras que lo cambiarían todo, que redefinirían la historia humana. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado. En ese instante, la mente de Juana, la estratega, la intendente, lo comprendió todo con una claridad que eclipsó el sol naciente. Su rey no había sido vencido. Su reino no había sido destruido. Su inversión no se había perdido. Cada moneda, cada riesgo, cada oración, no había sido para sostener un ministerio mortal, sino para participar en una victoria eterna. Salieron corriendo de la tumba, no con la pena de las dolientes, sino con el gozo sobrecogedor de las testigos. Ya no eran solo las mecenas, las mujeres de la corte, las proveedoras silenciosas. Se habían convertido en apóstoles para los apóstoles, las primeras evangelistas, las portadoras de la noticia que daría la vuelta al mundo. Juana había comenzado su viaje en el falso reino de Herodes, un mundo de muerte disfrazado de vida. Su camino de fe la llevó a través del valle de la sombra de la muerte, hasta el umbral de una tumba. Y allí, en el lugar del final, encontró el verdadero principio. El patrocinio final no fue un gasto, fue la compra de un asiento en primera fila para presenciar el amanecer de la eternidad. El retorno de su inversión fue la esperanza para toda la humanidad. Así concluye la saga de Juana y Susana, las reinas ocultas de la corte de Herodes. Su viaje comenzó en una jaula dorada, en un mundo de poder superficial y riqueza vacía. Pero a través de un acto de fe desesperada, transformaron su privilegio en un propósito. Se convirtieron en el motor silencioso de una revolución que cambiaría el mundo, demostrando que la lealtad más fuerte a menudo crece en el terreno más hostil. Su patrocinio no terminó en la cruz, sino que las guió hasta el amanecer de la resurrección, probando que su inversión no fue en un hombre, sino en un reino eterno. La historia de estas mujeres, a menudo relegada a una sola línea en las Escrituras, es en realidad un poderoso testamento. Nos enseña que los recursos más importantes que tenemos, ya sean nuestra riqueza, nuestra influencia, nuestro tiempo o nuestros talentos, encuentran su verdadero valor cuando se ponen al servicio de algo más grande que nosotros mismos. Su vida nos obliga a hacernos una pregunta. ¿A qué reino, en última instancia, sirven nuestros recursos y nuestras acciones? Si esta saga no contada te ha inspirado o te ha mostrado una nueva perspectiva, te pedimos que nos ayudes a que estas historias lleguen a más personas. Dale a me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Nos encantaría saber tu opinión en los comentarios. ¿Qué parte de la valiente historia de Juana y Susana te impactó más? Y para no perderte ninguno de nuestros próximos viajes a las crónicas olvidadas de la fe, asegúrate de estar suscrito a la saga bíblica y de haber activado la campana de notificaciones.
Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo capítulo.